bien, vamos a conversar entonces con el abogado Mauro Andino, especialista en temas electorales y parlamentarios, sobre el trámite que tuvo el día D en la Asamblea Nacional. Por favor, Josué, si dividimos pantalla, si no es molestia, don Josué. ¿Cómo le va a usted, estimado Mauro? ¿Me escucha? Perfecto y claro, estimado Jimmy. Muy qué bien. gusto poder saludarlo a usted, a Omar y a toda su audiencia. Las órdenes. A ver, lo primero tiene que ser sí a la vena y luego lo analizamos. ¿Tenía o no tenía que haberse votado y proclamado el archivo del proyecto de ley del presidente de la República en la Asamblea? Absolutamente, Jimmy. Me parece que fue un error de bulto, un error y un horror jurídico lo que sucedió en la práctica. Y permítame aquí intentar ser lo más pedagógico posible para que la gente nos entienda y sepa el por qué era necesario votar a favor de la moción de archivo. Porque muchas personas parten de una premisa equivocada. ¿Y cuál es esta premisa equivocada? Muchos ecuatorianos consideran que una vez que no hubo los votos para aprobar el informe de mayoría, es decir, una vez que no existieron las 70 voluntades para aprobar el informe propuesto, mocionado por el asambleísta Francisco Jiménez de Creo, eso automáticamente implicaba el archivo del proyecto. Y eso no es así, porque si es que la negativa, es decir, si la falta de 70 votos para aprobar este informe de mayoría, no es del proyecto, es del informe de mayoría, si esa falta de 70 votos implicaría automáticamente el archivo de todo el proyecto de ley, no tendría sentido, pues entonces que a renglón seguido se mocione la votación de un informe de minoría, que también fue resultado de otros asambleístas, en este caso de la bancada de UNES. Si es que automáticamente la negativa, la falta de 70 votos por el informe de mayoría implicaba el archivo, era un absurdo entonces poner a consideración un informe de minoría. ¿Sí me explico Claro, en esta parte? se explica. Consecuentemente, el efecto jurídico de no tener los 70 votos para aprobar el informe de mayoría no es el archivo, únicamente es improbar ese informe de mayoría. Segundo paso, ¿cuál es el efecto práctico que sucedía de eso? Que se ponga a consideración el informe de minoría. Tampoco existieron los votos para aprobar ese informe de minoría. Y en el tercer momento venía lo más lógico, lo más adecuado y que existen precedentes parlamentarios, como uno que yo había dado en un Twitter que yo publiqué días atrás, cuando se archivó y se negó el proyecto de ley del crecimiento económico y alguna vaina así de forma pomposa que lo había denominado en esa época el presidente Moreno. ¿Cuál fue la moción? La negativa y el archivo de ese proyecto de ley. Y de hecho así consta en la documentación oficial en los archivos de la Asamblea Nacional. Cuando el secretario general de la Asamblea de esa época le remite el oficio al presidente Moreno en aquel entonces, le pone en conocimiento que el proyecto de ley fue negado y archivado. Y también en las redes sociales de la Asamblea Nacional de esa época se hace alusión a que la moción de los asambleístas de ese momento, Vicente Almeida y Raúl Tello, fue negar y archivar, las dos cosas. Y esa fue la moción correcta, adecuada, la que planteó la asambleísta Mireya Pazmiño del bloque de Pachacuti. ¿Qué es lo que había que hacer? Sumarse a esa votación. Y ahí, claro, surgen una serie de interrogantes y de preguntas que solo los integrantes de UNES deberán responderlas. Primero, la pregunta más simple, con una respuesta muy sencilla que se les exige a ellos como ciudadanos, como mandantes, como electores, es ¿por qué les costó tanto votar por la moción de archivo? Es una pregunta simple. Lo que abunda no hace daño, Jimmy. Asumamos por un momento que ya no hacía falta votar por el archivo. Esto no consentido, ¿ya? Que jurídicamente ellos tienen la razón, más allá de que yo ya le he dado mis argumentos jurídicos, ¿verdad? Pero asumamos por un momento que no hacía falta ya votar por el archivo. Lo que abunda no hace daño. ¿En qué les afectaba? ¿Qué les costaba sumarse al respaldo y votar por el archivo? ¿Qué? ¿Acaso fue el puro resentimiento de que Pachacuti y la izquierda democrática no votaron a favor de su informe de minoría? Si ese es el argumento, vean, me parece descabellado, me parece un absurdo y de una inmadurez, pero
supina, pues suprema, o sea, solo porque no votan por mi informe de minoría, entonces ahora yo también como guambra caprichoso no voto por la moción de ustedes que es para archivar este proyecto de ley. Pero además, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el penúltimo inciso, señala con claridad que el Pleno de la Asamblea, y leo textual estas dos líneas, asimismo, con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Y alguien dirá, pero Mauro, la palabrita solo dice podrá. Por supuesto, porque la norma no le puede obligar al legislador, no le puede decir tendrá que archivar, porque eso es potestativo, pues, de la decisión del legislador. El legislador ha de saber si aprueba, si archiva, o si por último no se pronuncia sobre ese proyecto de ley y no hay ni siquiera votación. Por eso dice podrá. ¿Pero por qué se incorporó esta norma? Justamente porque esta posibilidad del archivo viene a ser, si usted quiere en un sentido metafórico, la estaca final que se le clava a un proyecto de ley para que definitivamente quede sellado, quede liquidado, y sobre todo, y no exista la posibilidad de que se publique en el registro oficial. Sobre todo, Mauro, tratándose de una ley económica urgente, eso tenía que haberse dado, ese era el candado en la puerta. Es decir, perfecto, le habían puesto un cerrojo, pero hacía falta el candado, y el candado era el archivo. El podrá realmente debió ser concebido por los asambleístas como deberá, porque no era una ley cualquiera, era una ley económica urgente y tenía horas la asamblea nada más para decidir. Exacto, Jimmy. Y mire, permíteme agregar otro elemento que es muy importante. Yo he escuchado, he leído a varios asambleístas de UNES quejarse del por qué los bloques de Pachacuti e Izquierda Democrática no aprobaron su informe de minoría. Y aquí también hay que hacer un análisis desde el punto de vista político, ser muy estratégicos, porque las normas, así como usted le permite hacer algo o no hacer algo, las normas también le abren ventanas o posibilidades que desembocan en probables escenarios políticos. Desde mi criterio personal, no era conveniente aprobar el informe de minoría. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, Jimmy? Le explico. Si se aprobaba ese informe de minoría, y no porque yo esté diciendo que ese informe no era valioso, no tenía cuestiones relevantes, yo creo que tenía muchos aspectos importantes, sí, pero el rato que se aprobaba ese informe de minoría, ¿qué es lo que ocurría? Regresaba al Ejecutivo. Correcto, Jimmy. Usted fue legislador, Jimmy. Usted tiene experiencia. Regresa al Ejecutivo, y el Ejecutivo, con la capacidad de veto, tenía dos posibilidades: vetarlo parcialmente o vetarlo totalmente. ¿Pero qué habría hecho el Ejecutivo? Habría vetado parcialmente y habría modificado el texto de ese informe de minoría que remitió la Asamblea y que fue promovido por UNES. Ahora, jurídicamente, cierto es que ese informe de minoría, si es que era aprobado, no le facultaba tampoco al presidente de la República a agregar en el veto textos que no hayan sido aprobados. ¿Sí me explico? Sí, el presidente únicamente tenía que hacer observaciones, correcciones, modificaciones al articulado que fue resultado de ese informe de minoría. Pero vean, esto no deja de ser político, y estamos en Ecuador. Peores cosas ya han hecho en este régimen y en el anterior. A mí no me habría sorprendido que el presidente de la República se habría pasado por el forro esta limitación y habría dicho: no, pendejadas, ¿yo para qué voy a hacer observaciones únicamente al texto que se aprobó en segundo debate? Yo aquí le incorporo otras cuestiones que, aunque no hayan sido parte de este informe que se aprobó finalmente, pero a mí me interesan que vayan. Y sí, luego usted podrá decir: eso había sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad, lo que fuere, pero regresaba ese texto, pues. A pesar de esos vicios, regresaba a la Asamblea, y la Asamblea, para ratificarse, Jimmy, en el texto original y decirle al presidente: momentito, no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de incorporar, porque además usted está siendo excesivo, invasivo, usted está metiendo textos que no fueron aprobados en el segundo debate. Pero si la Asamblea quería ratificarse en el texto inicial, ¿sabe cuántos votos necesitaba? Mayoría calificada. 92 votos. Consiga por los 92 votos en medio de esta Asamblea. ¿Y qué habría pasado? Que el texto finalmente igual salía aprobado en la forma como el Ejecutivo quería. Sí, a pesar de que habría incluso violentado la Constitución, como le he descrito. Por eso, lo mejor desde lo estratégico, fíjese usted cómo incluso desde la parte política esto es muy importante, lo mejor era archivarlo.
matar ese proyecto ahí, un proyecto de ley, dicho sea de paso, nefasto, y que acabará seguramente con la clase media, con los sectores populares, con la gran mayoría de ecuatorianos, y terminará de beneficiar a pequeños grupos minúsculos, a las élites económicas de este país. Es decir, Mauro, lo que debió hacerse y no se hizo fue votar por el archivo y proclamarlo, porque también tiene que ser proclamado el resultado y todo, y allí ya no había lugar a que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. No había chance alguna para el pataleo, a llorar al parque, como se dice popularmente, porque ese proyecto habría quedado liquidado. Y nuevamente planteo las interrogantes que todos nos hacemos. ¿Qué les costaba votar a favor del archivo? Esa es la pregunta tan simple que todos nos hacemos. ¿Qué les costaba votar a favor del archivo? ¿En qué les perjudicaba? En nada, en lo más mínimo. Y esa es la pregunta que a uno, claro, sin duda, hay que hacerlo con sentido autocrítico, le genera muchas dudas, ¿no? Una serie de hipótesis, ahora, de sospechas, en fin. Ahora, dos cosas rápidas antes de darle paso ya a Omar. La primera, la Asamblea puede replantearse la posibilidad de derogar, con cuántos votos se podría derogar, en cuánto tiempo. Entiendo que no hay tiempo establecido para eso. Y lo otro, se puede también recurrir algún partido, algún ciudadano a la Corte Constitucional demandando, yo no sé cuál sería la irregularidad, pero demandando alguna violación constitucional, ¿no? Esas dos opciones son. Si nos puede resumir ese par de cosas. Correcto, Jimmy. La primera, la Constitución señala que una vez que este proyecto de ley económica urgente sea publicado en el registro oficial ante la falta de pronunciamiento de la Asamblea dentro de los 30 días, cualquier legislador, la Asamblea Nacional, puede derogarla o reformarla siguiendo el trámite ordinario. En estos casos, digamos, existe una excepcionalidad, que es esta, y no existe precedente alguno. Yo no recuerdo que en el Parlamento un legislador o una bancada haya presentado un proyecto de ley para derogar un económico urgente que entró al Ministerio de la Ley, que entró luego de que los 30 días pasaron, fenecieron, la Asamblea no se pronunció. ¿Cuál es el trámite ordinario? Que una bancada, un asambleísta debería presentar este proyecto de ley. Podría ser un proyecto de ley incluso bastante simple, que derogue por completo 2, 3 artículos, un proyecto de ley que derogue, que le eche abajo la totalidad de este proyecto de ley. Pero evidentemente el trámite ordinario, que implica 2 debates en la asamblea, implica tener un número de firmas de respaldo para presentar el proyecto, después se necesitan los 70 votos en el pleno de la asamblea. Previamente se necesita que existan los votos de la mayoría absoluta de la comisión. Eso, claro, tiene que haber, la comisión tiene que tener su tiempo para tratar el tema, claro. Exactamente, el CAL tiene que calificar el proyecto, ya sabemos quiénes conforman el CAL, los devaneos de la presidenta Yori, en fin, no tenemos certeza de que todos los legisladores, una vez de que esto ya esté publicado, quieran jugársela en este sentido, o sea, todo un trámite, todo un procedimiento parlamentario, por eso la Constitución dice siguiéndose el trámite ordinario. Claro, y lo otro ya es una demanda de inconstitucionalidad, que es otro trámite largo. Quiero llegar a eso, Jimmy, pero algo más. Asumamos por un momento que la Asamblea, digamos, se pone las botas y dice, no, vamos a corregir nuestro horror y error jurídico y vamos a derogar esta ley. Si es que esto sucede, le pongo un caso, siguiendo el trámite, el procedimiento ordinario, de esto en febrero del próximo año, ya vamos a poner el mejor escenario, el mejor, así, pero ya el ideal, el paraíso, febrero del próximo año. Esa ley que sea derogada tendría que entrar en vigencia desde el año 2023, porque estamos hablando de una ley tributaria, pues. Y usted sabe que lo tributario rige para todo el año fiscal, por eso era el apuro del gobierno que esta ley se apruebe hasta antes del 31 de diciembre de este año para que entre en vigencia desde el 1 de enero del año 2022 por todo el periodo fiscal. Si esa ley llegara a ser derogada el próximo año, ¿qué significaría? Que recién desde el 2023 todo esto se echaría abajo, porque usted no puede interrumpir, digamos, ya una programación económica, tributaria, de recaudación. Y ahora sobre el otro tema, sobre la demanda de inconstitucionalidad. Claro, cualquier ciudadano bien podría presentar esta demanda, una acción pública de inconstitucionalidad. Yo sí creo que existen algunos vicios de inconstitucionalidad en ese proyecto de ley, y solo le menciono un par de ellos.
La Constitución señala en el artículo 300 que el régimen tributario en nuestro país se rige por los principios de generalidad, eficiencia, simplicidad, pero sobre todo hay una palabrita que es clave: progresividad, y la otra palabrita, equidad. Yo le pregunto a usted, Jimmy, ¿será progresivo este proyecto de ley? ¿Será equitativo si la progresividad implica que quienes más tengan, más paguen, que quienes menos tienen, menos tributen? Y esto evidentemente no se cumple cuando, entre otras cosas, se elimina el impuesto a la herencia para favorecer a los hijos de las élites de este país y probablemente para favorecer a los hijos o inquilinos de Carondelet también, hay que decirlo, más allá de que la recaudación tributaria por el concepto del impuesto a la herencia no sea demasiado significativa, pero es entre aproximadamente 20 a 24 millones de dólares al año, pero desde lo simbólico es el reflejo de lo que las élites hacen en este país. No les gusta tributar ni siquiera por el tema del impuesto a la herencia, abogado, y sí le clavan en cambio mayores impuestos a la clase media, porque el proyecto entra sin cambiarse un punto y una coma. Y ahora significa que los que ganan desde $2,000 para arriba tendrán que pagar más impuesto a la renta porque se eliminan las deducciones, lo que significa que usted tiene facturas por salud, por educación, por vivienda, por vestimenta, y eso le permitía hasta un monto de $14,700 restarle del promedio anual de lo que usted ganaba y pagar menos impuesto a la renta. Hola, abogado. Omar Jaén te saluda. No, Omar, ¿cómo estás? Se queda corto porque, por ejemplo, se sigue manteniendo el impuesto de entre el 1 y el 2% de los microempresarios. El tema de la repatriación de capitales, que si lo sacaste evadiendo impuestos, ahora regresas y prácticamente hay que aplaudirte, pues, ¿no? Hay que aplaudirte. Exenciones para los adultos mayores, Omar, y para personas que tienen enfermedades catastróficas. Entre otras cosas, Es inhumano lo que hicieron ahí, no, inhumano. O sea, pero como yo lo decía en mi comentario, ahora sorprende que ahora todo el mundo sí dice qué mala ley, ¿no? Cuando durante un mes se tuvo y nadie decía nada. Ahora sí todo es mala, pero hay que recordar que este proyecto de ley es el proyecto de ley de gobierno, redactado en Carondelet y enviado a la Asamblea. Ahora, solamente para volver a un tema, Mauro, y hay aquí varias personas que dicen, a ver, en el 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está el verbo archivar, pero en la Constitución, en el 140, no se menciona archivar, dice negar, que fue lo que ocurrió en el Pleno de la Asamblea, ¿o no? A ver, Omar, tu pregunta es muy valiosa. Si bien la Constitución no habla de la palabra archivar, tenemos que tener presente algo que es muy importante. La Constitución es la Carta Suprema, sin duda alguna, pero la Constitución tampoco puede caer en un ámbito excesivamente reglamentarista. Si es que la Constitución contendría todo el desarrollo de la parte orgánica, no digo de la parte dogmática, que la Constitución no se refiere al catálogo de derechos, pero en la parte orgánica, ¿qué se refiere? A la distribución y organización del poder, valga la redundancia, de los poderes públicos, en este caso de la función legislativa. La Constitución no puede incorporar, pues ahí, todas las normas, todo el procedimiento bajo el cual ha de actuar la Asamblea Nacional. 5.000 páginas tendría. Ley orgánica de la función legislativa. Y la propia Constitución en el artículo 120, me parece, si mi memoria no me falla, les pido disculpas si es que no cito perfectamente este artículo, pero la propia Constitución remite a la Asamblea Nacional y dice que la Asamblea para su funcionamiento operará con la normativa que para el efecto expida. Es decir, que la Asamblea, para aterrizar esos grandes principios constitucionales, se vale de su propia ley, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, entonces, la ley regula, amplía algunas cuestiones que no necesariamente están en la Constitución. Si no, tendríamos una Constitución no de 444 artículos, sino probablemente de 800 o de 900. Abogado, en honor al tiempo, si es que hoy mismo, porque tenemos el tuit de Salvador Quispe, para ver si me ayudas, Mayita, que dice lo siguiente: si la ley tributaria entra por el Ministerio de la Ley, será por actos dudosos y de falta de transparencia, y una ley no puede ser aprobada así. Por esta razón, si esta ley entra en vigencia, la Asamblea deberá derogar inmediatamente, para lo cual ya trabajamos su proyecto. Perfecto, digamos que hoy se presenta, hoy va al registro oficial, hoy mismo o mañana se presenta el proyecto. Primero pasa al CAL, y el CAL no es que tiene que decidir a qué comisión, igual iría a Desarrollo Económico o puede ir a otra.
De hecho, esta ley tenía que haber ido a la de régimen económico claro. tributario. Esa era la comisión pertinente, pero como aquí utilizaron unas con fines políticos, enviaron a la Comisión de Desarrollo Económico porque sabían que allá tenían un mayor número de votos para aprobar los informes en la forma que ellos querían. Sí, entonces, lo lógico sería enviar cualquier proyecto de ley que pretenda derogar esta mala dada ley que va a entrar por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, debería ser a la Comisión de Régimen Económico y de lo Tributario, donde está la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti y que ella es la que preside. De hecho, en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se incorporó una disposición para este nuevo periodo donde se indica que los proyectos de ley serán remitidos a cada comisión sobre la base de la especialidad, de la temática que trate ese proyecto. Pero en este caso, con este proyecto, igual iría a desarrollo económico, porque fue el que trató el proyecto. No necesariamente, Omar. Lo justo sería que vaya a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde debería haber ido este otro proyecto, el que entra por el Ministerio de la Ley. Pero como te decía, se pasaron por el forro esa disposición, lo utilizaron políticamente y enviaron a otra comisión. Lo mismo que hicieron con la ley de comunicación, las reformas a la ley de comunicación. Claro, o sea, eso lo decide el CAL. Lo decide Mauro, eso lo decide el CAL, ¿no? O sea, ¿a qué comisión va? Eso lo decide el CAL, pero violó la norma, pero violó las disposiciones de la ley de la función legislativa. Lo que pasa es que cuando se creó la Comisión de Desarrollo Económico, no me acuerdo cuándo, si usted revisa qué es lo que puede y no puede hacer la Comisión de Régimen Tributario y de Desarrollo Económico, es casi lo mismo. Usted revisando un poco y por allí se va sacando, como decíamos en el colegio, sacando manteca. Y dice, no, por aquí nos vamos, sí se puede, porque hay Mauro, 4 palabras que nos autorizan a hacer. Mauro, sencillo y rapidito, por favor. ¿Por qué no hubo reconsideración del voto? Porque se giliaron, Omar, así de simple. Porque se giliaron. Es que es así de simple. No se puede pedir una reconsideración del voto el día viernes. Ahí es cuando uno le da sospechas, Omar, porque automáticamente que se da la votación por el archivo y no hubo los votos, cualquiera de los asambleístas, si se daban cuenta, digo yo, aunque yo creo que sí sabían bien lo que estaban haciendo, perdón que lo diga así, y después uno de los comunicados que sacaron, uno de los legisladores, me parece a mí que devela por completo por qué no se sumaron al archivo, porque dicen que les habrían acusado de golpistas, de desestabilizadores y que la persecución judicial habría sido mucho más salvaje. Y cierto es que ha existido persecución judicial, tampoco digamos vamos a desconocer eso. Lamentablemente Fiscalía se ha vuelto en un instrumento de gestión política que actúa como yunque en contra de los opositores del gobierno y les abren investigaciones previas a los ex candidatos de UNES, a varios asambleístas, en fin, eso es verdad, pero me parece que reconocer eso también deja en evidencia otra cosa. No es que se equivocaron, sino que votaron o se abstuvieron de votar a favor del archivo porque evidentemente no querían correr ese riesgo. Y eso es grave, porque se sacrifica a millones de ecuatorianos por este pernicioso proyecto de ley. Si se da la votación para el archivo y no hubo los votos, inmediatamente un asambleísta tenía que alzar la mano, como sucede en las votaciones preliminares. Claro. El mismo asambleísta Fausto Jarrín pidió la reconsideración. De lo de Esteban Torres, claro. En lo de Esteban Torres. Para que quede sellado el tema. Alguien tenía que alzar la mano y tenía que decirle, señora presidenta, solicito la reconsideración. ¿Sí? O incluso podían solicitar la rectificación de la votación porque no hay que olvidarse que muchos de ellos no votaron. ¿Y sabe por qué aparece como abstención? Porque no aplastaron el botoncito de la curula electrónica. Y cuando tú como legislador no aplastas ese botón, automáticamente el sistema, el tablero te refleja como que te abstuviste. Claro. Podías alzar la mano y decir rectificación. No alcanzamos a votar. Tome nuevamente la votación o en su defecto la reconsideración y eso se zanjaba y se corregía. No lo hicieron y esperaron que clausure la sesión. ¿Cuándo se podía pedir la reconsideración? En la misma sesión, que ya no lo hicieron, fue clausurada, o en la siguiente sesión. Como el día sábado y el día domingo no se convocó a sesiones, evidentemente ya pasaron los 30 días porque venció el día sábado y automáticamente el proyecto de ley puede ser publicado en el registro oficial. Si quisieran reconsiderar esto en una sesión día de hoy o mañana, ya no hay chance, ya pasaron los 30 días. Bueno, gracias a Mauro Andino, especialista en temas electorales y parlamentarios. Ha sido muy clara la explicación. Un buen día, Mauro. Muy amable. Gracias, Mauro.